Esta noche quiero hablarles de algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo, que he titulado Influyentes, cómo pasar de ser un don nadie a valientes. Y quiero que vaya a 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Dice la Biblia en el verso 1: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ok, ahora quiero que salte a 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. 2 Samuel 23, 8. Y estos son los nombres de los valientes de David: José-Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Resulta que en 1939, un hombre que después de haber pasado por muchísimas cosas, muchísimos intentos con tal de lograr una franquicia, una producción, descubre una técnica que es la técnica de freír a presión. Esto le ayudó a este hombre para que, pues, lograra una receta que se hizo famosa en el mundo. Pero resulta que al principio de los años 50, el lugar donde él montó su primer restaurante ya dejaba de ser la autopista principal porque habían creado una nueva autopista. ¿Esto qué generó? Que este restaurante se fuese a la quiebra. Pero a pesar de todo esto, este hombre, que nadie lo conocía para esa época porque era un completo desconocido, él a los 60 años decidió empezar a franquiciar su receta y empezó a viajar alrededor de los Estados Unidos a tratar de hacer que su receta fuera franquicia. En el año de 1952 logró un acuerdo con Pete Hartman, en el cual logró vender su producto. Y a los 60 y pico de años, 65 en adelante, este hombre logró hacer un pollo que todos bastante conocemos como KFC o Kentucky Fried Chicken. Ahora bien, ¿por qué les cuento la historia del coronel Sanders? Porque el coronel Sanders es un hombre que logró su fama o logró ser un influyente a la edad de 60 y pico de años. Imagínense si de por sí, a veces como jóvenes, estamos frustrados porque tal vez aquí algunos tienen 15
otros tienen 20, otros 30, y muchas veces sentimos que no hemos logrado las cosas. ¿Usted puede saber cómo se sentiría un hombre a los 60 años y ver que no ha logrado nada? Que más bien en lugar de ir para arriba, va para abajo. Miren, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí sí. Voy a poner un ejemplo con los futbolistas. Miren, yo tengo 29 años. Mbappé es más joven que yo. Y uno ve a Mbappé ganándose millones de euros en el mundo, dólares. Y cuando me veo a mí yo, ¿qué he hecho en esta vida? Y a veces uno empieza a compararse con lo que otros han logrado. A veces uno empieza a compararse con lo que otros han hecho. Y eso lo llena a uno de frustración. Y sabe que en la Biblia hay una historia de alguien similar que después de estar en la gloria, como el coronel Sanders, que él estuvo primero, su negocio iba creciendo, pero a causa de la autopista su negocio quebró. Pero en la Biblia encontramos una historia de alguien que era la mano derecha del rey y pasó a ser el buscado número 1 del reino. ¿De quién estoy hablando? De David. ¿Por qué? Porque recuerden que David era técnicamente el músico del rey, era el hombre de confianza del rey. Pero después de que David mató a Goliat, las mujeres empezaron a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice la Biblia que el corazón de Saúl se llenó de amargura, pero una amargura que dijo: a este man lo voy a matar porque lo voy a matar. Y David tuvo que huir a la cueva de Adulán. Ahora, la cueva de Adulán, más allá del simple nombre o el simple pensamiento que tenemos de una cueva, realmente Adulán, la palabra Adulán en el hebreo, significa lugar de encierro. Es decir, David corrió a un lugar de encierro. Miren, chicos, a veces cuando nosotros queremos hacer algún proyecto, algún sueño, y no se nos logra dar, a veces nos encerramos en una cueva. Nos metemos en una cueva y nos quedamos encerrados en esa cueva. Tal vez esa cueva has caído allí porque fracasaste en algo. Tal vez esa cueva has caído allí por palabras que te han dicho. A muchos le han dicho: ¿para qué sueñas con eso? Tú no tienes el dinero, tú no lo vas a lograr. ¿Sabe? David cayó en la cueva de Adulán. ¿Por qué? Porque es que había un hombre que supuestamente él lo veía como una figura paternal, que ¿qué estaba buscando? Matarlo. Y sabe que a veces nosotros caemos en cuevas de Adulán, en lugares donde nos encerramos y donde decimos: yo ya no voy a lograr lo que quiero, yo ya no voy a salir adelante, ya mis proyectos murieron. No, ese sueño ya, ¿yo para qué sueño? Eso es soñar con ir a una universidad, una especialización en el exterior, una maestría. ¿Eso para qué? No, mira la situación de mi casa, mi familia no tiene el dinero, ¿por qué lo voy a lograr? No. ¿Y sabe qué es lo peor? Les voy a decir lo peor. Lo peor no es que David se encerró allá, es que le llegaron unos peores que él. Miren, yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero a veces cuando uno está más triste, primero, música que reproduce, música, eso parece como que la lista de reproducción dijera: ¿estás triste? Pongámoste música que corta venas. Miren, se la pone. Y lo peor no es eso. Gente con la que usted se relaciona le dice: ay, si es verdad, esta vida no vale nada. Todos los que lo rodean tienden a estar peor que uno. Resulta que David, ¿quiénes se le acercaron? Dice 1 Samuel 22, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Hay un dicho muy común en nuestra sociedad colombiana, que es: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sabe que ese dicho no es del todo verdad? Porque si fuese que por yo andar con gente de X o Y personalidad o de X o Y cosas, me dejo influenciar por ellos, David nunca hubiese sido un rey bueno. David hubiese sido una persona afligida, endeudada, amargada. Pero ¿sabe qué logró David?
David logró que ellos se convirtieran a él y no él a ellos. ¿Sé cuál es el problema hoy en día? Les voy a decir esto, no es tanto el dime con quién andas y te diré quién eres, sino más bien la pregunta es, con los que andan, ¿qué les estás dando tú a ellos? ¿Qué les estás dando tú a ellos? Porque no se trata solamente de con quién me junto, no se trata solamente de con quién camino, con quién paso. ¿Qué les estoy yo aportando a la vida de ellos? ¿O ellos me están influenciando a mí? Pastor, es que mis amigos todos son borrachos. Entonces cuando me junto con ellos, la verdad, yo veo las águilas y todo eso, y pastor, eso es difícil. Yo creo que si David dijera, pastor, es que, ahí todos estaban llorando en esa cueva, pues yo también me puse a llorar con ellos porque qué más, ¿no? No, David sabe que logró convertir a esos 400 en valientes. ¿Por qué? Porque David le dio de lo que él tenía. ¿Qué tienes tú para darle a los que te rodean? Problemas van a haber, sí. Van a haber dificultades. Van a haber fracasos. Porque les voy a decir esto, que no suena muy bonito, ni muy cristiano, ni muy animador, pero el fracaso es parte del éxito. El fracaso es parte de la vida. Miren, todos los grandes hombres que hoy en día conocemos fracasaron en algún momento. No solo el coronel Sanders, de hecho miles de historias hay. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es la historia de Walt Disney. No sé si tal vez algunos aquí la conozcan. Walt Disney, ¿cómo nace el tema de Walt Disney? Él llevó a su hija a un parque de diversiones donde él se dio cuenta que solo disfrutaban los niños y los papás como que relegados por allá, y él dijo, esto no puede ser. Y de ahí nace la idea de Walt Disney. Pero ¿qué sucedió en el camino? Resulta que él presentó la idea a varias líneas de arquitecto, a varios ¿y sabe qué hacían? Le decían, usted está loco, deje de soñar, eso no va a ser posible, a las familias no les va a gustar eso, usted para qué sueña, usted para qué esto. Si Disney se hubiese rendido, creo que, ni existiera hoy en día lo que es Disney. Pero todos conocemos lo que es Disney hoy en día. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que supo sobreponerse a eso. ¿Sabes que en Cristo, miren, si lo logra la gente que tal vez no es cristiana, porque Disney como tal no era cristiano, ¿cuánto más nosotros podemos lograr si tenemos a Cristo? Y repetimos muchas veces como loros aquel pasaje bíblico conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la pregunta es, ¿realmente lo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué te estás dejando influenciar tú? ¿Estás escuchando más las voces que te dicen, oye, la verdad es que no sueñes montar ese negocio de estética? No sueñes ser influencer en redes sociales, eso ya no da nada. No sueñes con ser productor de video. No sueñes con ser danzarina. No sueñes con ser presidente de la república. No dejes soñar con esto, dejes soñar con aquello. O tú estás influenciando de lo que tú tienes a los demás. David logró hacer de 400 hombres deprimidos, de 400 hombres que estaban deshechos, unos valientes. Pero, ¿qué tuvieron? ¿Qué tuvieron estos hombres que nosotros debemos aprender? Lo primero que tuvieron es que salieron del lugar del encierro. Salieron del lugar del encierro. De hecho, allí en el 1 Samuel capítulo 22, después de que le llegan todos estos 400 hombres, el verso 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué fue lo primero que hizo David? David llegó todos ellos y lo primero que hizo es, listo, vamos a armarnos y vámonos. Salió del lugar del encierro. ¿Sabe qué es lo primero que debemos hacer nosotros? Sal del lugar de tu encierro. ¿Cómo se llama tu encierro? ¿Cuál es tu cueva de Adulán hoy en día? Probablemente tu cueva de Adulán
es un negocio que ha fallado. Probablemente tu cueva de Adulán ha sido una relación que falló. Probablemente tu cueva de Adulán fueron comentarios de tus padres despectivos hacia ti. Tal vez tu cueva de Adulán ha sido comentarios de tus amistades hacia ti que han buscado destruir tus sueños. Pero lo primero que debes hacer es sal de ese encierro. Sal de ese encerrón que los problemas te han querido meter. Sal de ese encierro. Pastor, pero ¿cómo salgo? Recuerda el propósito que Dios tiene para ti. Porque lo que Dios tiene para ti es más grande que cualquier problema y que cualquier crisis que venga. Lo que Dios tiene para ti es más grande que cualquier crítica. Y sabe, dice la Biblia que aunque padre y madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. ¿Sabe por qué? Porque aunque tu padre, aunque tu madre, aunque tus amigos no crean en ti, te voy a decir, hay un Dios que te diseñó y que tiene un propósito eterno contigo y que sigue creyendo en ti. Sal de esa cueva de Adulán. Lo primero que hizo David es salir de la cueva de Adulán. Salir de aquel encierro. A veces nos encerramos en no lograrlo, en no intentarlo. Nos encerramos en no tratar. Nos encerramos en no hacerlo una vez más. Miren, vuelvo y les digo, historias hay múltiples. Les contaré otra historia. Un hombre, esta es un poquito más triste. Todos lo conocen, obviamente, él existió hace mucho. Un hombre que intentó ser presidente de los Estados Unidos 5 veces. Y cuando por fin fue presidente de los Estados Unidos, lo mataron. Abraham Lincoln. Pero él nunca desistió, a pesar de que de múltiples maneras le negaban o lo rechazaban o todo. Pero él lo intentó hasta que lo logró. ¿Por qué? Porque miren, uno ante el rechazo o ante la crisis o ante el problema tiene dos formas. O tú te encierras en el no se pudo y no se pudo, o tú trabajas en el vamos a lograrlo. ¿Sabe que David, cuando se vio encerrado y se vio con estos hombres, David dijo, espérense, porque más allá de que yo esté aquí encerrado, Dios no me llamó a esto. Recuerden que David ya era ungido por Samuel. David ya sabía para qué era lo que Dios lo había llamado. Yo les voy a decir algo, chicos. Su presente no es lo que Dios tiene establecido para ustedes, porque Dios ya escribió un futuro para ustedes. Simplemente cree en el futuro que Dios ha escrito para ustedes. Simplemente cree en ese propósito eterno que Dios ha sellado para cada uno de ustedes. A veces nos cuesta creer cuando tal vez vemos nuestra realidad. A veces nos cuesta creer cuando tal vez vemos las circunstancias. Sé que aquí hay personas que tal vez dirán, pastor, pero es que por más que yo sueñe con una universidad, mi familia no va a tener para pagarla. Pero es que aquí yo te vengo a hablar, es de que tú tienes un Dios que es proveedor y un Dios que puede hacer milagros de forma asombrosa. Y se lo hablo porque lo he visto. No les hablo porque por sí o por animarles. Les hablo porque he visto un Dios que es proveedor y que puede proveer para todo lo que les falte. Pero sal de ese lugar de encierro. Sal de ese lugar que te tiene encerrado, que tiene encerrado tus sueños. Miren, hay muchos que están aquí hoy, y lo digo porque siento esto en mi espíritu, que han dejado de pintar, han dejado de ensayar nuevamente lo musical, han dejado de escribir, han dejado sus talentos a un lado, porque simplemente alguien algún día les dijo, ¿tú en serio vas a dedicarte a eso? Tú no sirves para eso. Tú no sirves para eso. Les voy a decir algo. No importa lo que la gente diga, básate en lo que Dios ya ha dicho de ti. Y Dios te dio talentos
úsalos. Miren, cuando ustedes trabajen en lo que Dios ha puesto en ustedes, ¿sabe qué? La plata va a ser lo de menos preocupación, porque cuando tú te enfocas en lo que Dios ha puesto en ti, tú mismo atraerás las bendiciones y no tienes que correr detrás de ellas. Sal de ese lugar de encierro. Pero no solo salir del lugar de encierro. Lo segundo que tenían estos hombres es que ellos se sobreponen a sus realidades. Lo segundo que tenían estos hombres es que se sobreponen a sus realidades. Se sobreponen a sus realidades. ¿Cómo así? ¿Cuáles eran las realidades de todos estos hombres? Eran afligidos, amargados, endeudados. Mejor dicho, las realidades de ellos eran tal vez como las de más de uno aquí. Tal vez más de uno en esas características lo que escribieron es: me identifico, me identifico, me identifico, me identifico. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de ellos están como muchos estamos. Miren, no es de desmentir o de tapar el sol con un solo dedo. A principio de año todos comenzamos felices porque técnicamente parece que deuda cero a principio de año. Pero a final de año todos estamos como esos hombres, afligidos, endeudados, pensando en cómo pagar. Ay, Jesús, ahora cómo pago. No hay más los que están casados, el arriendo estos últimos meses, la luz, y bien cara que está. Y eso aflige. Pero ¿sabe que estos hombres, a pesar de todo eso, se sobrepusieron a sus realidades? Porque las realidades de ellos era que ellos tenían que quedarse aparte. Pero ellos se sobrepusieron a su realidad y fueron, de hecho, no lo leí por motivos del tiempo, pero en Crónicas amplía un poco más el tema de los valientes. Y en Crónicas dicen, y fueron, sus nombres fueron hombres de renombre en toda la tierra. Es decir, lograron un nivel de influencia que su nombre se escuchaba en toda la tierra conocida. ¿Pero por qué? Porque fueron personas que se sobrepusieron a sus realidades. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Sabe? Aprende a sobreponerte a tus realidades. Aprende a sobreponerte a esa realidad que tal vez ves. Aprende a sobreponerte a lo que estás viendo a tu alrededor. ¿Y cómo me sobrepongo a mis realidades? Ahí entra lo que les dije ahorita, el talento que Dios les ha dado. En cada uno de ustedes hay un potencial enorme que Dios ha puesto. En cada uno de ustedes hay un talento que Dios ha puesto. Tal vez alguno de los que están acá dirá: pastor, yo no sé cantar, yo no sé bailar. Miren, sé que hay talentos que son un poquito más, que tienden a ser un poquito más, llamémoslo de esta manera, en negocios monetizables que otros. Porque, por ejemplo, si aquí alguien me sale con una voz ni Celine Dion o algo así, obviamente esa vaina nos hacemos virales mañana mismo. ¿Por qué? Porque el mundo los ha visto así. Y por eso a veces, miren, ustedes no se dan cuenta de algo. Voy a poner el ejemplo de las redes sociales. Ustedes no se dan cuenta que en redes sociales todas las personas quieren hacer casi lo mismo. Entonces todos buscan bailar porque quieren ser virales de alguna forma, pero pierden muchas veces su esencia. Por ejemplo, voy a hablarles un ejemplo de mi casa. Mi hermana Keren, ella es guitarrista, toca la guitarra espectacular. Sara canta y baila. Yo hago música con las palmas. Sí, ni canto, ni bailo, ni nada. Pero yo tengo algo que ellos no tienen. Yo tengo capacidad de oratoria. Por ejemplo, yo era de los que en el colegio no necesitaba estudiar para una exposición, sino simplemente 5 minutos antes leía y me paraba a hablarte 1 hora del tema. Porque tengo esa capacidad, ese es mi talento. Pero obviamente si uno lo ve, uno dirá, bueno, es más monetizable que cante, que baile, a oratoria. Pero cuando uno se da cuenta de que el talento que Dios le dio a uno, alguien lo necesita, ahí es donde uno se sobrepone a sus realidades. ¿Sabe que, mire, a veces tú estás deseando lo que otros tienen y otros están deseando lo que tú tienes?
Miren, David, yo creo que David decía, oye, el rey ojalá me perdonara, quisiera volver allí al lado del rey. Y los 400 hombres que se acercaron a David decían, ay, este tipo fue el que mató a Goliat. Ojalá yo hubiese matado a Goliat. Porque es que lo que tú tienes, alguien lo necesita y alguien lo quiere. Por eso, si quieres sobreponerte a tus realidades, chicos, miren el talento que hay en ustedes. Exploten ese talento que hay en ustedes. Todos tienen un talento. Todos los que están acá tienen un talento de parte de Dios. ¿Cuál es ese talento? Probablemente algunos sean escribir poemas. Armen un libro de poesía. Pero ustedes no saben en internet cuántas personas buscan poesía para mi chica. Miren, chicas, les voy a decir, muchos de los poemas que les envían son bajados de Google. Entonces aprovechen ese talento. Aprovechen ese talento. Probablemente muchos de los que están acá, su talento sea narrar historias. Háganlo. Sobrepónganse a sus realidades. A veces nos quedamos tan estáticos en nuestras realidades, en lo que vemos, que es que me pasa esto, que es que estoy así, que es que estoy acá. Miren, les voy a decir esto. ¿Ustedes quieren generar plata? Me imagino que todos quieren generar dinero, ¿no? ¿Quiere que les dé un secreto dónde está la plata? Haga así. En mí. Porque el talento que ustedes tienen es la fuente de bendición que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Sobrepónganse a esas realidades. Pero no solo sobreponerse a las realidades. No solo sobreponerse a las realidades. Lo tercero que tenían estos hombres que buscan a Dios. Buscan a Dios. Miren, de hecho, más adelante, si ustedes siguen leyendo la historia en 1 Samuel 22, dice que David salió de la cueva de Adulam, fue a Mizpa de Moab, pero se le apareció el profeta Gad. Y el profeta le dijo, David, no te quedes allí, vete para otro lado. Y fue a parar a un bosque. Luego de todo eso, pasa la historia que Saúl manda a matar a los sacerdotes del Señor y David va y consulta al Señor. ¿Sabe qué tenía David? ¿Sabe por qué David? De hecho, hasta el día de hoy, David ha sido el mejor rey que tuvo Israel. El mejor rey que tuvo Israel. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que amaba buscar a Dios. Era un hombre que amaba meter a Dios en sus planes. Chicos, ¿qué tanto has metido a Dios en tus planes? ¿Qué tanto has metido a Dios en tus planes? Miren, muchas veces nosotros como creyentes iniciamos un proyecto y ya cuando el proyecto va por allá en la mitad es que, Señor, yo te entrego este proyecto, hágase tu voluntad, Padre. ¡Pum! Se cae el proyecto. ¿Quién es el culpable? No, uno le echa la culpa a Dios. Eso es de ahí. Bueno, Señor, pero yo te lo entregué. La cosa es, si lo hubieses entregado desde el principio, hubieses sabido la directriz de Dios. A veces somos apresurados en comenzar cosas sin saber si es lo que Dios quiere para nosotros. Sin saber si es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por el desespero, por la ansiedad, a veces por el afán, tal vez de las riquezas, de las codicias. No nos damos cuenta que estamos yendo en pos de muchas cosas, pero no nos estamos entregando a Dios. ¿Sabe que David lo primero que hacía era buscar a Dios? De hecho, todas las mañanas David se levantaba desde muy temprano a buscar a Dios. Porque él entendía la necesidad de entregarle su día a Dios. Su día a Dios. Sus proyectos, sus planes, sus estrategias. Él entendía esa necesidad. Joven, ¿qué tanto le estás entregando tus proyectos a Dios? Esos proyectos que tú tienes en tu corazón. ¿Qué tanto estás descansando en Él? ¿Sabe por qué a veces nos llenamos de ansiedad? Porque no hemos aprendido a descansar en Dios. Dice 1 de Pedro, capítulo 5,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Dios tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de ustedes. Miren, el que está parado acá, esto que les estoy hablando, el que está parado aquí, es una persona que a mí me gustan las cosas bastante rápidas. A mí soy alguien que le gusta planear mucho. Soy alguien que le gusta de verdad planear mucho. Yo entre más organizado tenga todo, mejor para mí. Pero dentro de todo eso que me gusta planear, soy alguien que, por ejemplo, si tengo un sueño, si se me ocurre una idea, tengo que ponerla a hacer insufacto, de una, ya. Eso de que espere, eso como que esa palabrita hace que allí el carburador empiece, como cuando el carro no quiere prender así, como que algo así. Pero he aprendido algo, ¿saben? Que a veces uno se afana mucho por muchas cosas, y el afán, he aprendido algo y Dios me ha enseñado algo, de maneras duras algunas, de manera sencilla algunas, que el afán representa una falta de fe en Dios. Porque a veces estamos afanados, y especialmente, miren, el mayor afán de casi toda la humanidad es uno. ¿Cuál es? El económico. Porque vuelvo y digo, si todos preguntásemos aquí qué le gustaría a usted, casi la gran mayoría diría, yo quiero una estabilidad financiera. Pero ¿sabe que a veces estamos tan preocupados por esto que se nos olvida algo? De hecho, estos días el Señor me recordaba a través de la palabra, y me recordaba a mí personalmente y me decía, Isaac, mira las aves, ellas no andan afanadas pensando en qué van a comer. Ellas no andan afanadas pensando, yo no creo que una ave está volando, ¿será que encontraré comida? Ay, si no le llevo comida a mis polluelos. Ay, no. ¿Y si el cable de luz se corta y me muero electrocutada? Ay, no, ellos no están afanados por eso. Yo no veo a un león allá en la selva diciendo, ay, no ha pasado antílopes, Dios mío, yo qué como. No, pero el Señor a ellos los alimenta. Ustedes han visto los árboles. Aquí pues no tenemos las 4 estaciones, tal vez como en Europa o en Estados Unidos, pero en otoño, y eso es hermoso verlo, en otoño los árboles pierden sus hojas. Y uno no ve a los árboles preocupados como que, ay, perdí mis hojas, ahora qué va a pasar, ahora esto, no. Pero el Señor los vuelve a vestir a ellos con hojas. ¿Sabe qué me decía el Señor? Si ellos que son seres vivos, pero que no son hijos, yo los cuido así, ¿cuánto más yo no he de cuidar a los que son mis hijos? A ti y a mí, que somos sus hijos. Miren, yo tengo una bebé de 1 año. Y estos días también estaba viéndola, ella riéndose, jugando. Y me puse a analizarla. Y el Señor trajo a mi corazón aquel texto que dice, sean como niños para entrar al reino de los cielos. Y yo me puse a analizarlo y dije, entiendo el qué es ser como niños. Mi bebé, Eliet, ella está jugando, ella está riéndose, ella está feliz. Ella no está, miren, a veces uno es el que se preocupa por la comida de ella, y ella, coma o no coma, ella está feliz de la vida, sin estrés. ¿Pero por qué? Les voy a decir por qué. Porque es que ella sabe que los papás, sus padres, ella sabe que papá le tiene que dar comida sí o sí. Ella sabe que papá le va a proveer la comida. Ella lo único que dice es walkie, pelotas, jugar, niños y a reírse. Porque a ella no le importa si come, si no come, porque ella sabe que papá le va a proveer comida. ¿Sabe que ese debe ser nuestro corazón? ¿Tú quieres ser alguien influyente? Aprende a ser alguien que busca a Dios y que confía en que pase lo que pase, papá siempre te va a proveer.
Siempre. Dios nunca los va a dejar a ustedes desamparados. Dios nunca los va a dejar a ustedes desamparados. Chicos, de verdad esto no estaba totalmente dentro del bosquejo, pero es que sé que hay personas acá que han sentido mucho afán en su corazón. Se han sentido cargados, desesperados. Se afanan por el día de mañana. Muchos que tal vez dicen, oye, yo comí hoy, pero no sé si comeré mañana. Oye, bueno, hoy por lo menos, gracias a Dios, pues tuve algo de dinero en aquí, pero la otra semana no sé. Pero yo les voy a decir algo a todos ustedes. Si Dios cuida a las aves del cielo, a los peces del mar, si Dios cuida a los animales en la selva, si Dios cuida a los árboles, y ellos son simplemente seres vivos, creación de Él, ¿cuánto más no va a cuidar de ustedes que son sus hijos? Recuerda eso, ustedes son hijos de Dios. Hijos. Y hay algo por excelencia. Papá siempre va a proveer. Siempre. Siempre. ¿Saben? ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de montarse en avión? Ok. Miren, ¿cuántos aquí han pasado turbulencias en el avión? Sí, y feas, pero bueno, las detesto, pero les voy a decir esto en cuanto a los que han montado en avión y todo ese tema van a entender. Cuando usted se monta en un avión, pues uno no ve a las personas montadas en el avión. Ay, ¿será que el piloto está bien? Ay, ¿será que el piloto esto? No, uno se monta en el avión y pero uno para saber qué loco es el que está manejando allá el avión, ¿no? Uno no sabe. Uno supone que le hicieron todos los exámenes médicos y ese man anda bien de la cabeza, ¿no? No, porque casos se han visto de que tiran el avión, se suicidan con el avión, pero uno dice, bueno, yo supongo que está bien. ¿Pero por qué? Porque usted está confiando y muchas veces usted está confiando en alguien que no ve. Porque la mayoría de las veces, hay veces que uno logra ver a los pilotos, pero la mayoría de las veces usted no ve al piloto. Y usted va sentado ahí y uno va tranquilo en su celular, uno sabiendo que el que está allá es experto en lo que hace y que te lleva de tal ciudad a tal ciudad y te va a llevar impecable. Ahora les voy a decir esto, si tú eres capaz de confiar en un hombre que puede fallar, ¿cuánto más no confiarle tu vida por completo a un Dios que jamás va a equivocarse? La vida, tu vida es como un avión donde Dios es el piloto. Tal vez muchas veces tú no ves qué está haciendo el piloto allá adentro, pero yo te voy a asegurar algo, sea lo que sea que el piloto esté haciendo, está haciendo lo que es mejor para ti, para que vayas rumbo a tu propósito. No importa, les voy a decir esto, la voluntad de Dios. Vuelvo y digo, esto no está dentro del mensaje, pero es algo que Dios ha puesto en mí, porque siento que hay gente que lo necesita. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no porque sea bonita a los ojos, sino porque es lo mejor para nuestro propósito. Porque a veces la voluntad de Dios no va a ser bonita a nuestros ojos, porque probablemente a veces la voluntad de Dios va a hacer que personas se vayan de tu vida, va a hacer que personas se alejen de tu vida. Miren, David era un hombre entregado a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué sucedió? A pesar de que Jonatán, el hijo de Saúl, había hecho un pacto con David, ¿sabe qué fue lo que Dios hizo? Y Dios sabrá por qué lo hizo, porque la verdad en la Biblia no lo dice, pero Dios lo permitió. Cuando murió Saúl, ¿quién más murió con Saúl? Jonatán, su hijo. ¿Por qué? Si él le había prometido a Saúl ser segundo y todo esto, no lo sabemos. Pero a veces la voluntad de Dios es que hay personas a tu alrededor que tal vez no van a llegar contigo a tu destino. Están contigo ahora, pero no son parte de tu propósito. Pero eso no parece bonito, eso va a doler. Vuelvo y digo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no porque sea bonita a nuestros ojos, sino porque es buena para el propósito que Dios tiene contigo. Pero lo último, lo cuarto para concluir, es que las personas influyentes o estas personas son personas de riesgos. ¿Son personas de qué? De riesgos.
Segunda de Samuel 23, no lo leo por motivos de tiempo, pero ahí usted tiene en su casa para leerlo. Lee a todos los valientes. Pero de hecho, no a todos los valientes, de hecho, la Biblia los menciona a todos, pero se enfatiza en 6 a 9 valientes. Especialmente en los 3 primeros me quiero enfatizar. ¿Por qué? Porque hay algo interesante en estos hombres. Estos eran personas de riesgos. Personas que no le temían a nada, llamémoslo de esa manera. Vamos un momentico allí a 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23, 8. Dice la Biblia, el primero, Josebaset el Tacmonita. Este era Adino que mató a 800 hombres, ¿en qué? En una ocasión. O sea, yo les digo una cosa. Ese man tenía que ser un sanguinario. ¿Ustedes saben qué es matar 800 hombres uno solo? O sea, el tipo era de los que se vengan todos. Venga que aquí nos damos. El tipo solo mató 800 hombres. Era una persona de riesgo. Pero el segundo, Eleazar, dice que los filisteos se habían reunido y se habían alejado los hombres de Israel. Es decir, todo Israel huyó. Y este solito hirió a los filisteos. Y yo creo que este tipo, o sea, John Will le queda en pañales, porque es que el tipo mató a espada. ¿Y qué dice que pasó con su espada? Le quedó, bueno, se quedaron allí. El siguiente verso, el 11. Hasta que se quedó su espada pegada a su mano. Es decir, el tipo mató hasta que su espada se quedó allí pegada a su mano. Y luego viene aquella historia famosa, porque pudiera seguir, pero quiero enfocarme en esta historia. El rey David estaba allí en la cueva y el rey David dice: ¿quién me diera a beber del pozo de Belén? ¿Y saben dónde está el pozo de Belén? En el campamento de los filisteos. O sea, para irlo a buscar había que pasar por los filisteos. ¿Ustedes saben qué es eso? O sea, tenían que pasar por todo el territorio enemigo. Pero estos 3 hombres dijeron: ¿el rey quiere agua? Agua le daremos. ¿Y quiere agua del pozo de Belén? Pues de esa le daremos. Y se fueron los 3. ¿Cómo llegaron allá? No sé, pero llegaron. Y se la devolvieron y la trajeron al rey. Imagínense qué hace el rey. Yo no tomaré de esta agua. Miren, yo les voy a decir esto. Imagínense, pónganse usted en lugar de ellos. ¿Cómo se sentiría usted si después de arriesgar su vida, usted se la trae al rey y usted ve que el rey agarra y la bota y dice: ¿yo por qué voy a beber esto? Esto es agua de sangre. ¿Usted cómo se sentiría? Yo como que, este sí es mucho. No, pues la próxima vaya usted y mátese. ¿Usted no le molestaría? O sea, como que, o sea, todo lo que hice. Pero ¿saben por qué? Porque es que las personas que están decididas a tomar riesgos no están enfocadas en lo que piensa el hombre de ellos. Están enfocadas en lo que Dios piensa de ellos. Y sabe que estos 3 hombres, estos 3 primeros hombres que menciona la Biblia, fueron los de más alto renombre en todos los valientes de David. De hecho, si usted sigue leyendo el capítulo, por eso se lo dejo de tarea en la casa, dice que sigue leyendo algunas historias, pero dice: y aunque este fue también un valiente, pero no se igualó a los 3 primeros. Y sigue diciendo: y aunque este fue valiente, no se igualó a los 3 primeros. Porque la gente que quiere ser influyente debe estar decidida a tomar riesgos. A tomar riesgos. Y esos riesgos muchas veces, miren, muchas veces los riesgos que tomamos van a terminar en resultados que no queremos. Pero el problema no es el proceso. A veces nosotros nos quejamos del proceso. No pienses en tu proceso. Piensa en la meta final. No pienses en el proceso que estás viviendo. Piensa en cómo va a terminar la historia. Estos hombres, puede que el proceso de que David les tirara esto, todo eso haya sido como que bueno, ¿y a él qué le pasó? Pero ellos jamás levantaron su voz contra el rey y fueron hechos cabezas de todo el ejército del rey. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, no pienses en el proceso, piensa siempre en lo que Dios tiene al final para ti. Sé alguien de riesgos.
Sé alguien de riesgos. Arriésgate. Arriésgate. Arriésgate a explorar lo que Dios te ha dado. Arriésgate a explorar lo que Dios ha puesto en ti. Arriésgate. Miren, más vale a veces en un lo intentamos, aún qué pasaría si lo hubiésemos intentado. A veces vale más miren, lo intentamos, pero no se logró, aún qué pasaría si lo hubiésemos intentado. ¿Qué pasaría? Les voy a decir esto, cuando ustedes tomen riesgos, va a haber gente que les va a criticar, pero esa gente que les critica es gente que jamás en su vida sería capaz de hacer lo que tú estás haciendo. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta hablar, pero tú no te bases en lo que la gente diga de ti. Tú solamente quédate en lo que Dios ha dicho de ti. Sé alguien de riesgos. Sé alguien que tome riesgos, que tome desafíos. ¿Quieres que tu empresa crezca? Hay momentos de arriesgarse. ¿Quieres que tu nombre personal crezca? Hay momentos que debemos arriesgarnos. Hay momentos que debemos arriesgarnos. Arriesgarnos. Hay cosas que no van a salir bien. Hay momentos que podemos quedar en la bancarrota. Hay momentos que podemos quedar en pérdida total. Como por ejemplo el coronel Sanders, que entre otras me faltó decirles algo, por si no lo sabían, el coronel Sanders es cristiano. Si desean pueden averiguar la historia. Este hombre es cristiano. Es decir, les estoy hablando de alguien que no es desconocedor de las escrituras y que quedó en quiebra. Él pudo haberse amargado con Dios, porque me imagino cuántas veces él no pidió ese tema del negocio y él lo amaba, pero él quedó en quiebra total. Él perdió totalmente lo que tenía, pero eso no lo detuvo. Su edad no lo detuvo. Chicos, la mayoría de los que están aquí, bueno, la mayoría de todos, incluyendo parte que nos ven, yo sé que tienen apenas 15, 20, por mucho tal vez los más adultos pueden llegar a tener 40, pero yo les quiero decir algo, no importa la edad que tengas, sé capaz de tomar el riesgo para salir adelante por lo que Dios tiene para ti. Les voy a decir algo y con esto concluyo. Dice Proverbios, la mano diligente Dios la aprovecha, mas la mano del negligente empobrece. ¿Tú quieres ser rico? Sé alguien diligente. Vuelvo y digo, sé alguien que diga, lo intenté, y no más bien alguien que simplemente está sentado allí diciendo, ¿qué pasaría si lo hubiera intentado? Toma un riesgo. Hoy Dios nos llama a ser influyentes en esta sociedad, porque esta sociedad necesita gente de influencia. Y les voy a decir esto. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y digas conmigo, yo soy la influencia que esta sociedad necesita. Yo soy la influencia que esta sociedad necesita. Tú eres la influencia que Sincelejo necesita. Tú eres la influencia. Miren, en cada uno de ustedes hay un talento, hay algo que Dios ha puesto que puede cambiar esta ciudad. Que puede cambiar. No vayamos a la ciudad para no ser tan amplios. Que puede cambiar tu familia. ¿Ves problemas en tu casa? ¿Ves crisis en tu casa? Tú eres quien puede marcar la diferencia. Pero tú decides cómo quieres vivir. Estos 400 hombres y David decidieron salir de Adulán y ser diferentes a lo que ellos estaban estereotipados a ser. Pasaron de ser afligidos, endeudados, a ser valientes, guerreros, a ser parte del ejército de David. ¿Qué quieres que tú? Miren, les voy a dejar esta pregunta. ¿Cómo quiere que cuando todos fallezcamos, porque todos nos vamos a morir, que aquella lápida, aquel epitafio diga de ti? Que diga, ya hace aquí, ¿quién? ¿Fue alguien más?
o que se diga de ti, ya sea alguien aquí que marcó la diferencia? ¿Cómo quieres que se te recuerde?